Benvingut a tothom. Ens trobem en la sala de la Capella Sistina al Vaticà. Davant nostre tenim el fresc del judici final de Miguel Ángel Buonarroti. L'objectiu de fer aquest videotutorial és aportar un punt de vista original al fresc. Molts materials circulen per internet explicant els 400 personatges, però això pot provocar una saturació i a la fi no recordar-los. Així ve la singularitat del nostre vídeo. Amb l'ajuda d'Aitor Martín i Raúl López, alumnes de quart d'ESO, ens assenyalaran els personatges en el fresc i al mateix temps afegiran una breu referència dels personatges. Així aconseguirem introduir-nos en la visió global de tota l'obra del mestre Miguel Ángel. El judici final el trobem en el capítol 25 de Sant Mateu. Allí descriu que Jesús, arribat el moment, començarà el judici. En aquest moment se situem, comencen els àngels a anunciar el moment a tota la humanitat i se trobem que hi ha dos àngels que porten el llibre dels justos i els dels condemnats. En el llibre dels justos és més menudet i ahir automàticament ja tot s'iniciarà. Els que ressuscitaran començaran a ascendir fins al cel on estaran els apòstols i els justos de l'Església. Ara bé, els que estan en el llibre dels condemnats començarà la seva tragèdia, en la que seran arrastrats, seran transportats i passaran la famosa laguna Estígia, que el seu navegant és Caront, i seran portats a l'entrada de l'infern. En el segle XVI apareix Luter. En 1517 penja 95 tesis explicant en què consisteix el protestantisme. Principalment, per a salvar-se, només feia falta dir una professió de fe. Això implicava que rebaixava i ho deixava molt fàcil la salvació. Per part de l'Església, 24 anys després, en mans de Miguel Ángel, exposen este gran fresc de 167 metres dient a tota la humanitat en què consisteix realment la salvació. La salvació hi ha que guanyar-se-la principalment en bones obres. Aquells que no fan bones obres són els que descendeixen a l'infern i els que tenen les bones obres guardades seran els que ressuscitaran. Per això, el que cal és que estiguem inscrits en el llibre dels justos. D'esta manera podem obtindre la salvació. Esta es la primera ronda del cuadro del juicio final y en primer puesto podemos encontrar aquí al arcángel Gabriel sosteniendo la cruz y en segundo lugar, un poquito más abajo, con un pañuelo a la cabeza, podemos encontrar a Sara o Eva, que fue la hija de un faraón que encontró a Moisés. En tercer y cuarto lugar comparten Niobe con su hija. Niobe en la mitología griega es conocida por la reina de los hijos muertos matados por Artemisa y Apolo. En quinto lugar, aquí asomándose, podemos encontrar Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. En sexto lugar, aquí atrás, con un paño naranja en la cabeza, Abraham, San Bernardo o el Papa Julio II. En séptimo lugar podemos encontrar aquí con poca ropa San Juan Bautista o Adán. En octavo lugar, una mujer muy bella aquí atrás. Raquel o Beatriz de Dante. En noveno lugar, justo aquí abajo tumbado, A Noé o al Papa Paulo III. y por último y décimo, con poca ropa, Juan Bautista o Dimas. Dimas fue un ladrón bueno crucificado con Jesús. Segunda parte. Y en puesto 11, Encontramos a Santa Ana o Santa María o Vitoria, que era amiga de Miguel Ángel. Justo abajo en el puesto 12. a San Lorenzo, Vale, aquí nos vamos al puesto 13, una figura importante, a la Virgen María, que está acompañada del puesto 14, que es... Cristo juez, En el 15 aquí tenemos una cabeza que asoma aquí. Dante Alighieri, O la mujer de Salomón. Vale, aquí si bajamos un poco tenemos... Francesco Amadori O llamado Urbino, o Tomaso, que era amigo. era amigo de Miguel Ángel. Exacto. Después tenemos Puesto justo 17. en el 17, San Bartolomé, con cara de prieto, que era un poeta que criticaba la pintura. Que ahí vemos en el puesto 17A que está agarrando la piel de San Bartolomé, con rostro. del mismo pintor Miguel Ángel. Tía. Después
un poquito más arriba, un tío con el San 18. Pablo. Al lado justo el 19. San Pedro. Y aquí este que asoma el número 20. Para finalizar, Marcos o el Papa Clemente VII. Parte número 3. Seguimos con el número 21, que era San Longinos. que fue el que mató a Jesús en la cruz con la lanza. Que está justo aquí. Encontramos abajo suya a... Simón Celotes. que es uno de los 12 apóstoles, vestido de azul, y a su lado tenemos a un señor que se llama San Felipe o Dimas. sosteniendo un ladrillo, y a continuación, subiendo arriba, podemos encontrar a... Job, Adán o Abraham. y a su lado, con el pelo azul, aquí justo podemos encontrar a la mujer de Job, O Eva o Adriano VI. El Papa Adriano VI. bajando, podemos encontrar aquí de rojo a... San Blas. y a su lado de verde... A Santa Catalina de Alejandría. Muy bien, compañero. Y a su de izquierda, perdón, San Sebastián. manteniendo las flechas de su martirio. Subimos para continuar con... Dimas, San Andrés o Simón Cirmenos o algo así. que es uno de... Ireneo. que es el que ayudó y apoyó a Jesús a llevar la cruz al Calvario, donde posteriormente sería crucificado. Es la humanización de la justicia y es un símbolo del hombre con sus penas. Y por último, y para finalizar, en el puesto número 30 encontramos a... Moisés o Adán. con largas barbas. Muchas gracias. ¡Yeeja! Us confesse que estic enamorat de tots els personatges, de la capacitat creadora que tenia Miguel Ángel, de l'estil, per supost, de mostrar la bellesa humana en aquestes figures tan ben fetes. M'agradaria que també se quedarem en una conclusió. Ens ha canviat la manera d'entendre aquest fresc, ens ha canviat i farem algo per estar inscrits en el llibre dels justos. M'agradaria que m'ho comentareu en els vostres comentaris i així finalitzar el vídeo.